Hay experiencias que no empiezan con un gran acontecimiento, ni con una noticia, ni con un momento que recuerdes con claridad. Empiezan de una forma mucho más discreta, casi imperceptible. A veces sucede mientras ordenas una habitación, mientras encuentras un objeto que llevaba años guardado, o mientras una fotografía aparece donde no esperabas encontrarla. Durante unos segundos no ocurre nada especial. Simplemente miras, y, sin saber muy bien por qué, aparece una sensación difícil de explicar. No tiene nombre. No parece nostalgia. Tampoco tristeza. Es solo la impresión de que algo, de repente, ya no encaja igual que hace un momento. Pero hay algo extraño en todo esto. Esa sensación no aparece porque hayas descubierto algo que no supieras. Sabes perfectamente cuántos años tienes. Sabes en qué momento de tu vida estás. Conoces las fechas. Los recuerdos siguen ahí. No hay ninguna información nueva. Y, sin embargo, algo parece haber cambiado. Es difícil explicar dónde ocurre ese cambio. Porque no sucede en la fotografía, ni en la fecha. Sucede dentro de la forma en la que, durante unos segundos, vuelves a mirar tu propia vida. Hay recuerdos que, por dentro, siguen sintiéndose cercanos. Tan cercanos que cuesta creer el tiempo que los separa del presente. No parecen pertenecer a otra etapa. No parecen formar parte de una vida distinta. Siguen teniendo algo de presente. Quizá por eso la fecha sorprende. No porque no la conocieras, sino porque tu experiencia de ese recuerdo iba por un camino. Y el calendario, por otro. Y durante un instante ambas cosas dejan de coincidir. No dura mucho, pero es suficiente para que aparezca una sensación difícil de ignorar. Empiezas a recordar otros momentos. No porque los estés buscando. Simplemente aparecen. Una conversación. Una comida. Un lugar al que ya no vuelves. Personas con las que antes hablabas casi todos los días y de las que hace tiempo que no sabes nada. No estás haciendo balance de tu vida. Ni repasando el pasado. Solo vas dándote cuenta de que muchos recuerdos siguen sintiéndose cercanos. Aunque pertenezcan a años que ya quedaron muy atrás. Y quizá ahí empieza a dibujarse algo que hasta ahora había pasado desapercibido. Hay veces que esa sensación vuelve cuando menos la esperas. No hace falta que estés mirando fotografías. Puede aparecer al escuchar el nombre de alguien con quien hace mucho que no hablas. Al pasar por una calle que conocías de memoria. Al escuchar una canción que no sonaba desde hacía años. Durante unos segundos vuelves allí con una facilidad sorprendente. Todo resulta cercano. Casi familiar. Y es precisamente esa cercanía la que hace que el contraste aparezca después. Porque, mientras el recuerdo sigue pareciendo cercano, la vida ha seguido moviéndose. Hay lugares que ya no son iguales. Hay personas que ya no están. Hay otras que llegaron mucho después de aquel momento, y hoy forman parte de tu vida, como si siempre hubieran estado ahí. Y, sin embargo, ese recuerdo sigue ocupando un lugar muy parecido dentro de ti. Es una sensación difícil de describir, como si una parte de ti siguiera sintiendo que aquello ocurrió hace poco, mientras otra empieza a descubrir que, en realidad, han pasado muchos más años de los que estaba sintiendo. No produce tristeza necesariamente. Produce algo mucho más difícil de nombrar. Una especie de desconcierto silencioso. Y quizá lo más extraño no sea descubrir que han pasado los años. Lo más extraño es darte cuenta de que, mientras estaban pasando, nunca parecían estar pasando. Quizá por eso esa sensación resulta tan difícil de explicar, cuando intentas ponerla en palabras. Desde fuera podría parecer que simplemente estás recordando el pasado. Pero no es eso. Recordar forma parte de la vida. Lo hacemos continuamente. Lo que aparece aquí es diferente. Es descubrir que hay una distancia entre lo que sabes y lo que realmente sientes. Sabes que han pasado muchos años. No hay ninguna duda sobre eso. Pero, por dentro, esos años no tienen el mismo peso. No los sientes como una sucesión de tiempo. Los sientes como recuerdos que siguen estando cerca. Y ahí empieza a aparecer algo que casi nunca miramos. Mientras vivimos un día, no solemos sentir que estamos dejando atrás una etapa. Simplemente nos levantamos. Hacemos lo que tenemos que hacer. Hablamos con unas personas. Volvemos a casa. Dormimos.
Y al día siguiente ocurre algo muy parecido. Ninguno de esos días parece especialmente importante. Ninguno parece estar cerrando una época de tu vida. Son días normales. Precisamente por eso pasan desapercibidos. Y quizá ahí se esconde una de las cosas más extrañas de nuestra experiencia. Los grandes cambios casi nunca se sienten mientras están ocurriendo. Se descubren después. Cuando miras atrás. Cuando una fotografía, una canción o un lugar hacen visible, durante unos segundos, un recorrido que nunca viste mientras lo estabas caminando. Y quizá por eso cuesta tanto señalar el momento exacto en el que una etapa terminó. Porque casi nunca termina con un gran acontecimiento. La mayoría de las veces termina sin avisar. Hay una última conversación de la que no sabes que será la última. Una tarde cualquiera en un lugar al que nunca vuelves. Una costumbre que desaparece tan poco a poco, que no llegas a notar cuando dejó de formar parte de tu vida. No hay una despedida. No hay una señal que diga que algo importante está terminando. La vida, simplemente, sigue. Y mientras sigue, da por hecho que todavía hay tiempo. Solo mucho después, descubres que algunos momentos ya estaban convirtiéndose en recuerdos, mientras aún los estabas viviendo. No porque hicieran sentir que algo acababa, sino precisamente porque parecían un día más. Y quizá esa sea una de las razones por las que el paso del tiempo resulta tan desconcertante. No avanza haciendo ruido. No necesita llamar tu atención. Se instala en lo cotidiano. En los mismos gestos. En los mismos caminos. En las mismas rutinas. Hasta que un día miras alrededor y, sin saber muy bien por qué, algo ya no ocupa el mismo lugar. No siempre cambia la casa. No siempre cambia la ciudad. A veces cambias tú. De una forma tan lenta que no existe un día concreto en el que puedas decir, aquí fue. Porque no fue un día. Fue un proceso. Un proceso tan silencioso que, mientras ocurría, seguía pareciendo la misma vida. Y quizá aquí aparece algo todavía más difícil de notar. No solo cambian los lugares, las personas o las circunstancias. También cambia la forma en la que tú habitas tu propia vida. Sin darte cuenta, algunas cosas dejan de ilusionarte como antes. Otras empiezan a importar de una manera que hace años te habría sorprendido. Hay conversaciones que antes habrías tenido durante horas y que ahora ya no buscas. Y hay silencios que antes te incomodaban y que hoy incluso agradeces. No sucede de golpe. Sucede con la misma lentitud con la que pasan los años. Tan despacio, que mientras está ocurriendo sigue pareciendo que todo continúa igual. Y quizás sea precisamente esa lentitud la que hace que este descubrimiento llegue siempre tan tarde. Porque si el tiempo avanzara de una forma que pudiéramos sentir con claridad, nadie se sorprendería al mirar atrás. Nos daríamos cuenta mientras ocurre. Pero no funciona así. La mayor parte de la vida transcurre en días que no piden ser recordados. Te levantas. Hablas con alguien. Haces la compra. Respondes un mensaje. Vuelves a casa. Preparas la cena. Mañana habrá otro día parecido. Y después otro. Ninguno parece estar construyendo una etapa. Ninguno parece estar alejándote de la persona que eras hace 10 años. Sin embargo, todos lo hacen. No uno solo, todos. Y quizá esa sea una de las mayores paradojas de nuestra experiencia. Las cosas que más transforman una vida casi nunca ocurren de golpe. Se acumulan. Lo hace una conversación. Después otra. Una decisión pequeña. Un hábito nuevo. Una costumbre que desaparece. Una persona que deja de llamar. Otra que empieza a formar parte de tus días. Nada parece suficiente para cambiar una vida. Pero la vida nunca cambia por una sola cosa. Cambia por la suma silenciosa de muchas cosas pequeñas. Y quizá por eso, cuando un día miras atrás, cuesta tanto entender de dónde viene esa sensación. Porque intentas encontrar un momento concreto. Un punto de inflexión. El día en que todo empezó a ser diferente. Pero casi nunca existe. Lo que existe es un recorrido. Tan lento que nunca llamó tu atención mientras lo estabas viviendo. Y aquí aparece una idea que cambia ligeramente la forma de mirar todo lo anterior. Quizá no echamos de menos únicamente momentos del pasado.
También echamos de menos versiones de nuestra vida que desaparecieron sin hacer ruido. No porque fueran mejores, ni porque quisiéramos volver a ellas, sino porque nunca llegamos a ver cómo se alejaban. Un día todavía estaban ahí. Y mucho tiempo después descubrimos que habían quedado atrás. Hay algo que suele ocurrir después de ese descubrimiento. Al principio intentas explicarlo pensando únicamente en el paso de los años. Pero poco a poco empiezas a notar que la sensación va mucho más allá. Porque no es solo el tiempo el que ha avanzado. También lo han hecho las personas que estaban contigo. Los lugares que frecuentabas. Las conversaciones que llenaban tus días. Incluso las preocupaciones que parecían tan importantes en aquel momento. Algunas desaparecieron. Otras fueron sustituidas por otras distintas. Y muchas ni siquiera recuerdas cuando dejaron de formar parte de tu vida. Es extraño. Mientras estabas dentro de cada una de esas etapas, parecía que iban a durar mucho más. Como si la vida tuviera la costumbre de hacer que el presente parezca estable. Como si lo cotidiano transmitiera una sensación silenciosa de continuidad. Y, sin embargo, casi nada permanece exactamente igual durante mucho tiempo. No porque todo cambie de repente, sino porque casi todo cambia mientras estamos mirando hacia otra parte. Y quizás sea esa la razón por la que el pasado suele parecernos mucho más compacto de lo que realmente fue. Al recordarlo, años enteros caben en unos pocos recuerdos. En unas cuantas escenas. En algunos nombres. En lugares muy concretos. Pero vivir aquellos años fue otra cosa. Estaban llenos de días normales. De mañanas que parecían iguales. De pequeños gestos que entonces no tenían nada de especiales. Y, sin embargo, eran precisamente esos días los que estaban construyendo una parte de tu vida, que un día mirarías con distancia. Porque los momentos extraordinarios suelen quedarse con nosotros por una razón. Interrumpieron la continuidad. Hubo algo en ellos que hizo que nuestra atención se detuviera. Quizá fue una noticia, o una pérdida. Un encuentro, o una decisión, algo que marcó un antes y un después. Pero la mayor parte de una vida no está formada por esos momentos. Está formada por días que no parecían estar construyendo nada especial. Días normales. Días que no sabías que algún día echarías de menos. Días que, mientras ocurrían, parecían simplemente parte de la rutina. Y quizá ahí aparece otra de las paradojas del tiempo. Lo que más forma nuestra vida no siempre es lo que más recordamos. Porque la memoria no guarda nuestra historia exactamente como la vivimos. La reorganiza. La comprime. Y deja algunos momentos iluminados mientras otros quedan en silencio. No hay una puerta que se cierre delante de nosotros. Se parecen más a una habitación de la que un día sales. Sales pensando que volverás. Que sigue estando ahí. Que en cualquier momento podrás entrar de nuevo. Pero pasa el tiempo. Y un día, cuando vuelves a pensar en ella, descubres algo extraño. No solo que la habitación ha cambiado, sino que tú también has cambiado. Y quizá lo más difícil de aceptar no es que algunas etapas hayan quedado atrás. Es descubrir que la persona que vivía dentro de ellas tampoco existe exactamente igual, y quizá todos tenemos habitaciones así. No son lugares físicos. Son momentos de nuestra vida a los que, de alguna forma, seguimos volviendo. A veces esa habitación tiene el rostro de una persona. Alguien que durante una etapa estuvo presente en casi todos nuestros días. Alguien con quien compartíamos conversaciones, planes, pequeñas rutinas que en aquel momento parecían normales. Y solo con el paso de los años descubrimos que aquella forma de estar juntos pertenecía a un momento concreto, que ya no volverá exactamente igual. Otras veces la habitación es un lugar. Una casa en la que vivimos. Un barrio por el que caminábamos sin pensar. Un sitio al que íbamos con frecuencia y que guardaba una versión de nosotros que ya no existe de la misma manera. Podemos volver físicamente. Podemos entrar de nuevo en esa calle. En esa habitación, en ese lugar. Pero hay algo que no podemos recuperar. La persona que éramos cuando todo aquello formaba parte de nuestra vida diaria. Y quizá por eso algunos recuerdos tienen una sensación tan extraña. Porque no solo recordamos lo que ocurrió. Recordamos quiénes éramos cuando ocurrió.
Los años en los que nuestros hijos todavía eran pequeños. Las amistades que parecían que iban a acompañarnos siempre. Una relación que en aquel momento parecía tener todo el futuro por delante. Los planes que imaginábamos cuando todavía no sabíamos cómo terminaría escribiéndose nuestra historia. Y al mirar atrás no siempre aparece tristeza. A veces aparece agradecimiento. A veces sorpresa. A veces simplemente esa sensación difícil de explicar de mirar una fotografía y pensar, ¿cómo puede haber pasado tanto tiempo? Porque quizá lo que más nos sorprende no es solamente todo lo que ha cambiado alrededor. Es descubrir cuánto hemos cambiado nosotros mientras seguíamos sintiendo que simplemente estábamos viviendo un día más. Y entonces aparece una sensación extraña. Porque durante mucho tiempo, seguimos teniendo una imagen interna de nosotros mismos que permanece casi igual. En nuestra mente seguimos siendo aquella persona que tenía cierta edad. Que tenía aquella forma de mirar. Aquella energía. Aquella manera de imaginar el futuro. Pero un día una imagen, un reflejo en un espejo, o un pequeño detalle, nos recuerda algo que no habíamos sentido de la misma manera. El tiempo también ha pasado por nosotros. Quizá lo más extraño de todo es que, cuando miras atrás, no sientes que estés viendo a otra persona. Sabes que eres tú. Reconoces esa mirada. Reconoces esa forma de estar. Reconoces incluso cosas de tu carácter que siguen ahí. Pero al mismo tiempo notas una distancia. Porque esa persona todavía no había vivido muchas de las cosas que tú has vivido. Todavía no conocía algunas pérdidas. Algunas alegrías. Algunas decisiones. Algunos momentos que cambiarían la forma de mirar el mundo. Es como volver a encontrarte con alguien que sigue siendo tú, pero que todavía no sabe todo lo que tú sabes ahora. Y quizá ahí aparece una de las sensaciones más curiosas del paso del tiempo. Por dentro seguimos teniendo una continuidad. Seguimos sintiendo que somos la misma persona. Pero nuestra vida ha ido dejando pequeñas marcas. No solo en nuestro aspecto. También en nuestra forma de pensar. En lo que ya no nos preocupa. En lo que antes parecía importante. Y ahora ha perdido fuerza. En las cosas que antes no entendíamos. Y que ahora vemos de otra manera. El tiempo no sustituye una versión de nosotros por otra. No dejamos de ser quienes éramos. Más bien vamos acumulando capas. La persona que fuiste sigue formando parte de ti. Pero ahora está acompañada por todo lo que has vivido desde entonces. Quizá mirar atrás no sirve únicamente para comprobar todo lo que hemos dejado atrás. También sirve para reconocer todo lo que hemos recorrido. Porque la persona que aparece en aquellas imágenes sigue formando parte de nosotros. Con sus sueños. Con sus dudas. Con la forma en la que miraba el mundo. Pero ahora lleva consigo todo lo que vino después. Todas las experiencias que no conocía todavía. Todas las personas que encontró. Todo lo que aprendió. Todo lo que cambió. Y quizá ahí está la verdadera distancia que sentimos cuando miramos atrás. No estamos viendo solamente el paso de los años. Estamos viendo la historia de cómo llegamos hasta aquí. Una historia que todavía sigue escribiéndose. Y quizá por eso, a veces, detenernos unos minutos para mirar hacia adentro no cambia lo que hemos vivido, pero sí cambia la forma en la que lo entendemos. Si mientras escuchabas este vídeo, has recordado una etapa, una persona, o una versión de ti que quedó atrás, puedes compartirlo en los comentarios. No hace falta explicar toda una historia. A veces una sola frase puede expresar algo que muchas personas también han sentido. Y si quieres seguir explorando esos procesos internos que vivimos en silencio, puedes suscribirte a Mundo Interno, porque todavía quedan muchas experiencias por comprender desde dentro.